Dios te bendiga en esta hermosa mañana, en este hermoso día. Quisiera compartir contigo una palabra que está en Segunda de Samuel, capítulo 17. Yo te recomiendo que para que tú sigas la lectura también, pues si tienes la Biblia a la mano, pudieras seguirme en la lectura, en los textos que vamos a ir viendo, para que ustedes también vayan comprobando, sean también meditando en la palabra al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, hermanos, quisiera compartirles una palabra que yo meditaba en la mente y que el Señor me permitió tomar unos apuntes para yo darme cuenta, hermanos, sobre cosas que están pasando en el mundo espiritual, que a lo mejor las personas, y puede ser que algunos cristianos también, no están viendo o están ignorando, o porque están ajenos a lo que está pasando alrededor. Pero antes de entrar a la palabra de 2 Samuel capítulo 17, quisiera decirles unos comentarios nada más sobre el mover espiritual y contarles eh, una experiencia nada más en particular que tiene que ver con el mover espiritual. Pero primero vamos a ver bíblicamente qué es un mover espiritual, ¿verdad? Bíblicamente vamos a ver dos ejemplos sobre una historia que en el caso de Balaam y su asna, ya ustedes algunos estarán recordando, eso está en Números capítulo 22, en unos versículos más adelante. Y aquí se llama el ángel y el asna de Balaam. Pero antes de entrar en todos esos textos, quisiera nada más dar un consejo o una algo que podemos poner en práctica o que nos va a edificar. Es de que cuán importante, hermanos, es estar apercibidos, pero cuánto más importante es estar despiertos. No es lo mismo. A lo mejor pudiera sonar eh, similar, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque estar apercibidos es nada más estar al tanto. Estar al tanto es como puede que pase algo, como puede que no. O sea, tú estás a la expectativa, pero no estás seguro. No tienes una convicción, una seguridad, sino que estás como esperando a ver si no. Entonces, pero de igual manera también es algo bueno que tú estés apercibido, pero mayormente que estés despierto. ¿Por qué? Porque el estar despierto quiere decir que tú estás activo, o sea, tú estás consciente. Tú estás consciente de lo que está pasando alrededor. No me refiero a lo que está pasando en el mundo, como las guerras, las pestes, las plagas, todo ese tipo de cosas. Porque eso, si usted sabe, eso ha estado así desde mucho tiempo atrás. Entonces, hermanos, yo lo que les quiero dar a entender es de que estemos al tanto del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque usted como quiera, con estos ojos, usted ve pues las cosas físicas, usted ve su alrededor, su entorno. Usted ve a las personas, usted ve a los animalitos, usted ve lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando afuera de su casa, ¿verdad? Pero hay un mundo espiritual que usted no muy fácilmente ve y ese es el mundo espiritual que casualmente usted debería de ver más que en el mundo físico. Porque si usted ha nacido de nuevo, entonces usted como criatura nueva, como una criatura nueva nacida, entonces usted no que esté obligado, sino que usted debe de prestar más atención a lo espiritual que a lo terrenal. La Biblia incluso dice, y voy a poner esos textos en la descripción del video, la Biblia dice en cuanto a esto de lo terrenal y lo espiritual, dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces tengamos que cuidado, porque quiere decir que mayormente tenemos que voltear a ver las cosas espirituales y las terrenales, pues dejarlas en segundo lugar, en pocas palabras. Pero también, pues, es de alguna manera, entre comillas, importante que usted esté al tanto de lo que está pasando, no en las noticias, pero mayormente que usted tenga la revelación de lo que está pasando en el mundo espiritual, que es lo que realmente le compete a usted. Porque usted como creyente ya no puede estar ajeno a lo que está pasando alrededor, sino que usted constantemente tiene que ir renovando eh, su entendimiento y tiene que usted estar ejerciendo el discernimiento espiritual para que usted entonces esté al tanto de lo que hay alrededor. Porque de pronto hay personas que les pasa un espíritu por enfrente en la cara y no lo ven. Entonces, no le digo que usted tiene que estar así, así a ver qué veo. No, porque así no funciona la revelación ni el discernimiento espiritual. La revelación viene a su espíritu.
porque el conocimiento se queda en la mente, pero el espíritu es el que recibe la revelación. Entonces, hermanos, cuando usted recibe una revelación, entonces su entendimiento se resplandece. ¿Por qué? Porque usted está conociendo algo que está oculto, que usted no lo sabía, pero que por revelación del Señor ahora usted ya lo sabe. Entonces usted ya está al tanto de lo que en ese preciso momento está aconteciendo. Miren, antes de darle estos ejemplos bíblicos, le voy a contar una experiencia. En una ocasión yo iba entrando a un mercado, y allí yo iba entrando y de así en la pared así estaban acomodadas unas como barritas, y una de esas barritas, un paquete, se cayó al piso. Apenas yo entré, se cayó, y no había viento, y aunque hubiera, estaba adentro, no había manera, no había forma, tampoco había personas ahí alrededor como moviendo las cosas, no, estaba solo, y esto se cayó, y yo supe, me di cuenta que eso había sido un mover espiritual. O sea, hermanos, que mientras que yo estaba viendo físicamente ese lugar, conforme yo iba avanzando, al mismo tiempo entonces me di cuenta de lo que pasó ahí, en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque eso se cayó. Quiere decir que eso lo tumbaron, y fue a propósito. Entonces, hermanos, cuán importante es entonces estar apercibidos y despiertos para saber lo que está pasando. Porque no es como que yo camino y bueno, pues hago lo que estoy haciendo en el día, y estoy ajeno a lo que está pasando todo el día en el mundo espiritual. No. De la misma manera que usted hace muchas cosas en el día, que va aquí, que va allá, que hace esto, que hace el otro, así de esa misma manera usted debe de estar activo, pero en el mundo espiritual. Nuevamente le repito, no es que usted va a estar cuidando aquí y allá y a ver a qué horas pasa algo o a ver a qué horas ve algo, no. Porque la revelación viene cuando usted menos lo espera. Entonces simplemente le hago saber que esté al tanto de lo que de lo que le está pasando a usted en su vida diaria. Porque de pronto puede ser que haya un mover espiritual en su vida o en su casa, y usted, como no tiene la revelación, no sabe ni de dónde está llegando eso, ni qué está pasando o por qué está pasando eso. Entonces, cuán importante es eso. Bíblicamente le voy a dar dos ejemplos sobre dos personas que tenían los ojos cerrados, pero que Dios se los abrió y entonces pudieron ver lo que estaba enfrente de ellos. Aunque ellos no lo estaban viendo, eso no quería decir que ese mover espiritual no estuviera ahí. Y lo vamos a ver conforme a la Biblia. Miren, el primer caso está, si usted lo quiere buscar, que yo le aconsejo mucho, está en Números capítulo 22, pero en el versículo 23, solo voy a leer. Dice: y el asna vio al ángel de Jehová, y el asna vio al ángel de Jehová. Dice que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó al asna para hacerla volver al camino. O sea que mientras que Balaam no estaba viendo al ángel de Jehová, el asna sí. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que una asna sí pueda ver en el mundo espiritual y una persona no? Porque Balaam en ese momento no lo estaba viendo. Estaba ahí enfrente de él, pero Balaam no lo miraba. Y el asna sí. Entonces tiene que tener uno mucho cuidado, porque no es posible que, que nosotros no podamos estar viendo en el mundo espiritual. No es posible. ¿Y por qué? Porque usted debe de estar, como ya les dije, despierto a lo que usted tiene por delante o lo que está pasando a su alrededor. Entonces, mire lo que dice el versículo 31 de Números capítulo 22, que es el que estamos viendo. El versículo 31 dice, y lo voy a resaltar aquí: entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. O sea, mis hermanos, que bíblicamente vemos que había un mover espiritual en ese momento. Ya acabamos de decir, y ya lo acabamos también de escuchar, que en la Biblia está sobre cuando Balaam no pudo ver al ángel de Jehová, aunque estaba ahí enfrente de él, no lo miraba, sino que el asna sí lo vio. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque nuevamente les repito, no es posible y no debe de ser así que usted y yo no podamos ver en el mundo espiritual. Tenemos que ver.
Entonces, siguiendo con los ejemplos bíblicos, ya le conté una experiencia, y ya le conté un ejemplo bíblico también, pero vamos a ver otro ejemplo que también es bíblico. Y esto se lo voy a leer, hermanos, en el libro de Segunda de Reyes, para que lo vaya buscando, si usted tiene su Biblia en su mano, que yo le recomiendo mucho. Mire, cada vez que vayamos a hacer un video, digo cada vez que vayamos a hacer porque pues, no estoy solo, el Espíritu Santo está conmigo. Y usted sabe que todo esto es para edificación de usted y mía, porque yo también aprendo y usted también, esa es la meta, que usted también aprenda y se aperciba, ¿verdad? Entonces, de manera que como, así como el Espíritu Santo está conmigo, también está con usted. Y Él le puede comprobar todo lo que se está leyendo y aún le puede hacer ver en el mundo espiritual. Entonces, mire hermanos, vamos a leer otro ejemplo también bíblico sobre un caso donde también le fueron abiertos los ojos a esta otra persona. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 14 al 17. Aquí se llama Eliseo y los sirios, pero vamos a leer del 14 al 17. Fíjense qué dice. Entonces envió el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, o sea, la rodearon. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo, o sea, con un ejército, y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? El criado de Eliseo le dijo, señor mío, ¿qué haremos? O sea que este criado, el criado de Eliseo, estaba preocupado. Y el versículo 16 dice, él le dijo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Gloria a Dios. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces, hermanos, bíblicamente el mover espiritual están pasando cosas alrededor que estos personajes, en el caso de Balaam y el criado de Eliseo, estaban pasando cosas a su alrededor de ellos y no lo miraban. Digo que estaban pasando cosas alrededor de ellos porque había un mover espiritual. No es que Balaam y Eliseo y el criado de Eliseo estuvieran solos, estaban acompañados de ángeles del Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el caso de Balaam, pues estaba el ángel de Jehová con Balaam, pero Balaam no lo miraba. Y en el caso de Eliseo y el criado de Eliseo, estaban con todo un ejército de ángeles, en pocas palabras. Pero el criado de Eliseo no miraba. Entonces, cuán importante, ¿verdad? Porque usted sabe que Eliseo, en esa lectura, quiere decir que Eliseo estaba en un nivel espiritual alto y estaba activo, despierto, porque estaba viendo en el mundo espiritual. Entonces, hermanos, cuán importante es esto. Les voy a dejar un texto también abajo en cuanto a Eliseo, de cuando usted lo va a leer abajo, muy importante, que yo sé que a usted le va a edificar mucho, y en esta parte del video usted lo va a entender mejor. Miren, porque en el caso de los profetas, muchas personas piensan que los profetas son como bancos que tienen la revelación adentro. Pero bíblicamente hay un caso, en el caso de Eliseo, que Eliseo en una ocasión no supo la angustia de una mujer, porque no le había sido revelado de parte de Jehová todavía. Eso se lo voy a dejar abajo, ese texto se lo voy a dejar abajo en la descripción para que usted lo medite, es muy importante. No es que la revelación vive ya en el profeta, sino que la revelación viene al profeta, y entonces el profeta habla y ya entonces pasan las cosas. Claro que ahora pues nosotros tenemos, ahora en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, pues ahora nosotros tenemos la promesa del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y Él nos habla a nuestra mente por visiones, audible, al espíritu, al corazón, en sueños, de muchas maneras. Entonces, bíblicamente están los ejemplos, hermanos, sobre el mover espiritual. O sea que tengamos cuidado y estemos activos para que el mundo espiritual no nos lleve la delantera, sino que nosotros estemos al tanto de lo que está pasando. No solamente en el mundo físico, que ya dije,
que usted como quiera con sus ojos ve, el mundo físico, pero cuanto más el mundo espiritual, que es mucho más importante que el físico. Entonces no nos descuidemos tanto en una área ni en la otra. O sea, usted tiene que estar al tanto de lo que pasa a su alrededor físicamente, pero también mayormente en el espiritual. O sea que hay que tener cuidado. Ya llevamos 15 minutos, entonces vamos a avanzar ahora. Eso nada más como una introducción a lo que es un mover espiritual y estar al tanto. Miren, ahora hermanos, vamos a leer en 2 Samuel, capítulo 17, pero vamos a leer nada más el versículo 1. Dice, entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y el versículo 2 dice, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Entonces, hermanos, conforme a esa lectura que acabamos de dar, les voy a leer un resumen. ¿Por qué? Porque ese versículo 1 y 2 se los dije a manera de introducción para que ustedes sepan quién es Aitofel y las intenciones que tenía en contra de David. Pero yo aquí preparé un resumen que el Señor me permitió apuntar unos apuntes sobre el espíritu de Aitofel y cómo opera en una persona que lo tiene o cómo opera cuando está oprimiendo a una persona. Entonces, miren hermanos, nos vamos a centrar solamente en Aitofel. Dice, en toda esta lectura, esto como un resumen, en toda esta lectura resalta la maquinación de Aitofel contra David. Absalón, hijo de David, pide los consejos a Aitofel y a Usai. Absalón, hijo de David, pide un consejo a Aitofel y otro a Usai, pero nos vamos a centrar en el de Aitofel. Pero Aitofel acabó mal por su propia maquinación, porque Jehová ordenó que el consejo de Aitofel se frustrara. Por alguna razón esto me recuerda porque usted más adelante va a ver lo que hizo Aitofel. Y esto me recuerda, esto que pasó con Aitofel me recuerda mucho a Amán, allá en el libro de Esther, cuando Amán hizo una horca para que ahí mataran a Mardoqueo, pero al final fue Amán quien cayó por su propio peso y él mismo ahí fue ahorcado, en la misma horca que con la que él estaba maquinando en contra de Mardoqueo. Esa misma horca fue la que mató al propio Amán, porque ahí lo colgaron. Entonces, ese es un dato muy curioso porque vemos que de cierta manera aquí también se refleja algo parecido, porque en el caso de Aitofel acabó mal también por su propia maquinación, o sea, por su propio peso, se podría decir, ¿no? Entonces, y ahí nos habla también sobre que Dios cuida a los suyos, a sus hijos, porque aquí dice que Jehová frustró el consejo de Aitofel en contra de David. Entonces, aquí vemos que Jehová protegió a David, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, vamos a centrarnos ahora, hermanos, en los rasgos o características o aspectos, como le quiera llamar, del espíritu de Aitofel. Miren, yo aquí anoté 5 características que yo creo que usted necesita saber para identificar este espíritu si está operando en una persona que usted conoce o si usted personalmente, usted está haciendo o de cierta manera está empezando usted a notar cosas que antes no estaban, pero que ahora como que están intentando oprimirlo. Tenemos que tener mucho cuidado. Y yo, más adelante voy a darle un consejo y también vamos a hacer una pequeña oración para que entonces todo eso sea quebrantándose en el nombre de Jesús. Entonces, mira hermano, número 1, el espíritu de Aitofel es cobarde. ¿Por qué? Porque quería ir en contra de David solamente cuando éste estuviera cansado y débil de manos, o sea, imposibilitado o vulnerable. Quiere decir que este espíritu no ataca a una persona que está espiritualmente fuerte, sino que busca personas que están espiritualmente débiles, cansadas, imposibilitadas o vulnerables. Fíjense cómo este espíritu es cobarde, el espíritu de Aitofel, porque ataca a una persona que está en ese estado de debilidad, de vulnerabilidad y de cansancio. En pocas palabras, una persona que está descuidada espiritualmente en su vida. Entonces, la segunda característica es pobre.
porque además de cobarde, necesitaba de 12,000 manos para matar a un hombre. O sea que no solo necesitaba que David estuviera débil y cansado, sino que además también necesitaba de más personas para actuar o para moverse, ¿no? En pocas palabras. Quiere decir, hermanos, que además de que el espíritu de Aitofel es cobarde, también es pobre o aprovechado. ¿Por qué? Porque aunque miraba que David estaba, eh, aunque quería mirar a David que estuviera débil y cansado, aún así no se atrevía a ir en contra de David, aún en ese estado, sino que quería traer a otros para ir en contra de él, porque reunió a 12,000 hombres, o sea, un ejército. Entonces, hermanos, en pocas palabras, el espíritu de Aitofel va a atacar a una persona que esté débil en su vida espiritual y cansada, pero no lo va a hacer solo, va a traer a otros espíritus más para atacarlo, para que sea la presión más fuerte. Entonces, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso, porque ese espíritu no va a ir solo, aunque la persona esté débil, sino que va a traer a otros. Entonces hay que tener mucho cuidado, tenemos que estar lo más cercanos de Dios, así como Enoc, que caminaba junto con Dios. Entonces, hermanos, el tercer aspecto del espíritu de Aitofel es suicida. Si usted va al verso 23, se lo voy a leer de aquí mismo de 2 de Samuel, capítulo 17, pero va al versículo 23, usted va a leer algo muy que le va a poner a meditar, porque dice: pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, o sea, lo preparó, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Ya entiende usted por qué me recuerda a Amán, porque Amán también murió ahorcado. Y murió por su propia maquinación. Amán murió por la propia horca que había hecho para Mardoqueo. Y en esta ocasión, eh, este hombre Aitofel murió porque como no le hicieron caso, entonces él se ahorcó, o sea, se suicidó, en pocas palabras. Tienen que tener mucho cuidado, hermanos, porque entonces este espíritu de Aitofel es suicida, como ya vimos en el versículo 23. Dice que Aitofel se mató, se suicidó, solo porque no siguieron su consejo. Y parecería raro, ¿verdad? Solamente porque no te sigan el consejo no te vas a matar. Entonces, ¿qué clase de amargura, de aflicción de espíritu, o sea, qué clase de ligadura o atadura traía Aitofel? Estamos hablando del personaje bíblico. ¿Qué clase de aflicción de espíritu fue esa, no? Porque incluso le orilló a matarse. Esto nos habla de desorden en la vida espiritual en la persona, o en el caso ahorita de Aitofel. Porque el verso dice que ordenó su casa, o sea, su casa física, pero no la espiritual. O sea, mis hermanos, que el espíritu de Aitofel, además de ser cobarde y pobre, y ya explicamos qué significa cada área, también es suicida, eh, y además provoca desorden espiritual en una persona. ¿Qué es desorden espiritual en una persona, hermanos? Desorden espiritual en una persona, de pronto puede ser una persona que oraba mucho, que leía mucho o que ayunaba mucho. De pronto esa persona estaba muy consagrado a Dios o muy santificado, santificado. Entonces viene una presión por fuera y como no se ha dado cuenta, ¿verdad? Como no se ha dado cuenta, entonces de alguna manera esa persona ha permitido que eso lo esté oprimiendo y, y entonces eso causa un descuido espiritual y posteriormente trae un desorden espiritual. Fíjese cómo primero causa un descuido espiritual, o sea, que tú te descuidas de estar haciendo como estabas hasta ahorita, manteniéndote. Después te trae un desorden espiritual. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya hay como una interrupción, o sea, hay como una interferencia. Ya no es la misma tu comunión, ya no es la misma tu lectura. Antes recibías revelación, ahora ya casi no, porque ya casi no te consagras. Ahora si te santificas mucho o si dices, bueno, acabo que, pues esto, lo otro, ya tienes que tener cuidado porque ¿quién es el único que va a intentar sacarte de la santidad y de toda justicia y de toda consagración? Ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, tanto usted como yo y todos los que están escuchando. ¿Por qué? Porque el espíritu de Aitofel también eh, va a traer a una persona
descuido espiritual y posteriormente el desorden. Y al grado de que esta persona, Aitofel en persona, en aquel tiempo, ¿ah? Estamos hablando de la persona en sí, en aquel tiempo se ahorcó, o sea, se mató, se suicidó, no pudo más y se mató. Por eso también le dije cobardía, porque nada más no porque no le siguieron el consejo, nada más por eso, porque no le siguieron el consejo, se mató. Entonces, tenemos que tener cuidado. En una ocasión, hermanos, llevamos 25 minutos. Miren, en una ocasión, hermanos, yo, en el caso de este rasgo, esta característica de suicida, que ese espíritu de Aitofel impone en una persona, fíjense, en una ocasión yo tuve un sueño donde yo iba subiendo como por una montaña o por una cima, algo así. Entonces cuando yo ya había llegado hasta menos arriba, porque yo miraba que ya estaba hasta arriba, habían unas rocas muy grandes, de tal manera que las personas se podían sentar. Entonces, hermanos, cuando yo llegué ya a la cima y miraba esas piedras grandes, yo miraba que en una piedra estaban tres espíritus como brincando, como saltando en esa piedra. Estaban como de manera burlona, como burlándose. Yo les miraba así la actitud sarcástica en sus caras, en sus rostros. Y tenían cuernitos así chiquitos los tres. Y eran transparentes, totalmente transparentes. Ahora entiende usted por qué le llaman espíritus que andan en los aires, porque yo los miré transparentes en ese sueño. Pero lo que más me llamó la atención, hermano que me está escuchando, es que llegó un momento en que yo volteé a otro lugar y esos tres espíritus estaban como alrededor de una persona, de una mujer, porque yo miraba que era como una mujer. Y esta mujer estaba en el extremo de, del acantilado, del barranco. O sea que estaba en un lugar donde un paso más y se iba a tirar al acantilado o al barranco. Entonces, fíjense, yo miraba a esa mujer allí y yo miraba que literalmente estaba un espíritu a la izquierda y a su derecha y atrás de esa mujer que viene el sueño. Y era como que estaban caminando, como brincando, saltando, algo así, alrededor de ella. Y le estaban hablando. Yo miraba que le hablaban, pero no a sus oídos físicos, sino que yo podía entender, de alguna manera yo entendía que le estaban hablando no a los oídos físicos, sino a su mente. O sea, como en forma de pensamientos, como dardos, pues. Pero yo miraba que como que le hablaban así, pero le hablaban a su mente y eran como pensamientos que andaban en la mente de esa mujer, de esa persona. Y le estaban dando a entender que se aventara, que se aventara. Entonces, ya ahora usted sabe, y lo digo con mucho respeto, porque yo sé que hay personas que lamentablemente se han suicidado, pero lo digo con mucho respeto. Cuando a usted le llegue, hermano, un pensamiento de, no, es que tú esto, tú lo otro, que te quiera hacer menos sentir a ti, o que te esté diciendo así en directo, haz esto, haz lo otro, que está atentando contra tu vida o quiere atentar contra tu vida, usted tiene que desechar y reprender esos pensamientos en el nombre poderoso de Jesucristo. Reprendemos todo pensamiento en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, todo pensamiento se ha llevado cautivo a la obediencia de Cristo y echado a lo profundo de los abismos. En el nombre de Jesús, todo pensamiento se va de tu mente que te está perturbando. Todo pensamiento se va de tu mente en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, tiene que tener mucho cuidado. Si usted ha tenido esos pensamientos es porque ya de alguna manera hay un espíritu o varios que ya le están poniendo la vista, ya están poniendo su vista en usted. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado. Por eso le digo la importancia de no estar ajenos al mundo espiritual. Entonces, eso fue lo que yo vi y que a mí me impresionó porque esta persona que estaba allí no se daba cuenta que estaban esos espíritus ahí, en pocas palabras, ahí alrededor de ella. No se daba cuenta. Y yo me quedaba impresionado porque cómo era posible que no se diera cuenta de estaban ahí, con ella. Y le estaban hablando a su mente. Entonces usted tiene que tener cuidado. No todo lo que llega a su mente es de usted mismo, porque hay personas que cometen el error de adueñarse de pensamientos que a usted no le corresponde. Y a mí me ha pasado, y más adelante voy a dar mi testimonio de mi proceso. Entonces, hermano, si usted está teniendo pensamientos que usted sabe que no vienen de usted, porque usted no los está pensando, entonces, si usted no los está pensando, ¿para qué los acepta? Y más si sabe que son pensamientos malos, ¿para qué los acepta?
mejor renuncie y repréndalo. No, no se quede así. Ay, sí es cierto. Ay, yo creo que sí, a lo mejor esto, a lo mejor lo otro. No, ahora no voy a salir, no va a quedar todo. No, porque si lo logran mantener a usted en ese estado, puede ser que después usted se vea en un cautiverio y eso ya usted va a ocupar liberación. Entonces tenga cuidado con los pensamientos que llegan a su mente. No nada más los sueños, como en el otro video que ya expliqué, sino también en su mente, en los pensamientos. Porque si la guerra espiritual es en los sueños, también es en la mente. Dos de los dos campos más preferidos de los espíritus para atacar a las personas, número uno es en los sueños, porque las personas se duermen y ellos piensan que son sueños nada más, y no, porque pueden haber sueños disfrazados, pero como la gente no sabe, no discierne, pues no se dan cuenta. Y otro campo muy usado por los espíritus para atacar a las personas es en la mente. Le mandan dardos, ya sabe, los dardos encendidos, pero usted tiene que tomar la autoridad que el Señor le dio y reprender eso. Y si usted aún no se ha convertido al Señor, entonces yo le animo, le invito en el nombre del Señor que usted le conozca, que usted le abra su corazón al Señor Jesucristo para que Él entre en usted y haga la obra también en usted y también sea usted salvo, pero también para que usted disfrute de las promesas y de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a seguir adelante, hermanos, en el cuarto aspecto del espíritu de Aitofel. Es intimidante. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, aquí nuevamente se lo voy a leer conforme a la Biblia, le voy a volver a mencionar el capítulo 2 de Samuel 17, en el versículo 1, dice: entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y el versículo 2 dice aquí: y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Ahora, quiero resaltar esta parte nada más. Lo atemorizaré. Lo atemorizaré. O sea que ese espíritu de Aitofel es intimidante o causa intimidación en una persona. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de todo lo que ya nombramos, también va a querer mantener a una persona en un estado de todo el tiempo de temor, de duda, de miedo, de incertidumbre, de incapacidad, porque el temor es una incapacidad, el miedo también. Pero usted sabe que en la Biblia dice que el amor perfecto echa fuera el temor. De modo que si usted se convirtió al Señor y usted ha nacido de nuevo, ¿por qué usted va a tener temor? Si el amor perfecto echa fuera el temor. Entonces, mis hermanos, el espíritu de Aitofel es intimidante. ¿Por qué? Porque le va a intentar causar temor a usted. Ya sea mientras usted esté solo en la casa, puede ser de noche, puede ser de día, o antes de que usted duerme, usted por alguna razón siente temor o miedo de dormir, o usted está de pronto o acostado, sentado o haciendo algo en su casa y de pronto usted empieza a sentir, de la nada empieza a sentir como temor, como miedo, como que, ay, no sé por qué, pero estoy empezando a sentir como esto y lo otro. Entonces usted tiene que tener cuidado, porque si usted está bien, sin aparentemente sentirse afligido de nada, pues ¿por qué va a tener temor o miedo? Eso es algo irracional. Entonces, es algo que es algo que le llega a la persona de la nada. Entonces, mis hermanos, el espíritu de Netofel es cobarde, pobre, suicida, intimidante, y ya vimos lo que significa cada rasgo y qué representa en una persona o qué puede causar en una persona, pero también es influenciador. Ese es el quinto rasgo o característica, es influenciador. ¿Por qué? Porque si usted lee otra vez el versículo 1 de 2 de Samuel 17, usted se va a dar cuenta que influenció a 12,000 hombres. Son muchos, es un ejército en pocas palabras, 12,000 hombres. Eso habla de la manera persuasiva que tuvo Aitofel, en este caso, para influenciar a esos hombres. Y, y, y no sé por qué, pero cuando yo les estoy explicando ahorita esto de que Aitofel influenció a 12,000 hombres, me estoy recordando, se me viene a la mente cuando, si usted ha leído la rebelión de Coré, que era un levita, cuando se rebeló contra Moisés, que incluso Moisés le dice, procuras, en pocas palabras le dice Moisés, procuras también el sacerdocio. ¿Por qué? Porque Coré se rebeló en contra del liderazgo de Moisés y no se rebeló solo, no se fue solo, sino que persuadió a 250 hombres.
Entonces se lo voy a dejar también abajo en la descripción del video para que usted lo lea. Es muy importante que meditemos en eso. Porque el espíritu de Core, ese es otro. Y el de Jezabel es otro. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Pero ante todo, si usted está caminando en santidad y usted está consagrado al Señor y usted cuida lo que sale de su boca y lo que piensa en su mente, entonces usted, como usted está agradando al Señor y está poniendo toda su parte para agradarlo a Él, entonces, al igual que Job, el Señor lo puede tener a usted cercado, ¿verdad? Protegido. Nosotros tenemos la protección del Señor, así es que ¿por qué vamos a temer? ¿Por qué vamos a tener miedo? No, porque el Señor está con nosotros y Él nos ayuda y el Señor nos libera de todo temor, de toda angustia, de toda aflicción. Entonces, en realidad nosotros, hermanos, vamos de victoria en victoria. Si obedecemos solamente la voz del Espíritu Santo para que Él nos guíe, para hacer solamente lo que Él nos está diciendo. Y puede ser que el Espíritu Santo te hable con voz audible, porque habla con voz audible. Y más adelante voy a dar un testimonio donde Dios Padre me habló. Y también, hermanos, te puede hablar en una visión, ya sea con los ojos cerrados o abiertos, voz audible, sentir en el corazón, sentir en tu espíritu. En el caso del profeta Gabo, que daba a entender por el Espíritu. Todos esos textos los voy a poner abajo en la descripción para que usted los comprenda y los medite ya en otro tiempo, ¿verdad? Porque es para su edificación. Entonces, hermanos, con esto vamos a terminar ya llevamos 36 minutos, con esto vamos a terminar la enseñanza o el consejo, como quiera llamarle, y vamos a terminar con una oración. Vamos a orar, si usted quiere cerrar los ojos o tenerlos así abiertos, usted lo puede hacer. Vamos a hacer una oración eh, para que para que el Señor abra nuestros ojos, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, sí, Señor, Padre, rogamos, Señor, para que sobre todo, Señor, se haga tu voluntad en la vida de todos mis hermanos que estén escuchando este video y aún los que no estén escuchando, aún los que estén alrededor del mundo, que estén esparcidos, pero que somos todos juntos una familia. Yo te ruego, Padre Santo, Padre bendito, que seas tú, Señor, fortaleciendo el espíritu de mis hermanos, que tú seas despertando su espíritu al igual que a Zorobabel, que tú seas, Padre, abriendo los ojos de mis hermanos, como en el caso de Balaam y en el caso del criado de Eliseo. Yo te ruego, Padre, que les abras los ojos espirituales para que vean lo que está alrededor, para que se aperciban, estén despiertos. Padre, yo oro para que también tengan sus oídos espirituales limpios de toda contaminación, para que ellos escuchen tu voz, Padre, para que ellos estén en contacto contigo, en comunión perfecta, en santidad, en consagración, en obediencia, en sujeción. Yo te ruego, Padre, que seas ayudándolos, Padre, que seas quebrantando, Padre, todo yugo de esclavitud que alguno de mis hermanos les pudieran haber impuesto, algún espíritu. Quebrantamos todo eso en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, te damos porque tú eres grande, porque tú eres eterno, porque para siempre es tu misericordia. Y que todo se haga, Padre, absolutamente todo se haga, Padre, conforme tu voluntad y conforme tu propósito en la vida de cada uno de los que estén escuchando. En el nombre de Jesucristo, si algo está pasando con mis hermanos y es para edificación, para que crezcan, para que usen la autoridad espiritual, para que se aperciban y conozcan lo que hay alrededor, seas tú, Padre, fortaleciéndolos, enseñándoles cada día, Señor, que seas tú, Padre, avivando su espíritu para que ellos despierten de todo letargo espiritual, de toda cautividad, de toda liviandad. Todo eso sea reprendido en el nombre de Jesucristo, para que nada venga a perturbar a mis hermanos, sino que ellos estén despiertos, para que ellos crezcan, para que ellos se edifiquen, para que ellos se santifiquen, para que ellos se consagren, para que ellos caminen en santidad, en obediencia, sujeción, agradables a ti, sin mancha, que estén irreprensibles, porque tú vendrás por una iglesia sin arrugas, sin mancha, que sea irreprensible. Yo te ruego, Padre bendito, que tú seas cuidando a todos mis hermanos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor amado, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Padre, en quien tú te complaces, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, porque nos das este día más de vida y pedimos todo esto, Señor, pero que mayormente se haga tu voluntad y tu propósito como tú quieres, Padre, no como nosotros queramos, sino como tú quieres, Padre Santo, porque tú eres soberano, tú decides el tiempo en las personas, en mis hermanos. Ayúdanos a ser como la tribu de Isaacar, Padre, a ser entendidos en los tiempos. Gracias en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Hágase solamente tu voluntad, únicamente conforme tu voluntad y tu propósito. Amén y amén.
Dios les bendiga, hermanos.